La gracia es el tema más destacado en esta epístola junto con la fe. Gálatas es una guerra en contra de todo aquello que quiere oponerse a sola gracia y a sola fe. Y ustedes y yo podríamos pensar que esa guerra está superada desde el siglo I cuando se escribió, pero no. De hecho, esa guerra está presente en nuestras mentes y en nuestros corazones todos los días, porque todos tenemos en nuestro interior un fariseo, un legalista, que quiere hacer las cosas a su manera y que quiere ganarse el favor de Dios con obras. Y se nos olvida que es por gracia. Bueno, cuando estábamos en la introducción, yo les decía que Gálatas fue la primerita de todas las epístolas que Pablo escribió. Uno ve la teología de un apóstol verdadero, un apóstol que ha sido llamado por Cristo. Todos sabemos la historia, cuando fue llamado de camino a Damasco, ¿sí? Han pasado aproximadamente más de 14 años desde que Pablo fue llamado al ministerio apostólico. Entonces, cuando tenemos enfrente un libro que escribe él de su puño y letra, podemos ver cómo piensa un siervo de Dios verdadero. Si tenemos en cuenta que esta es la primera epístola de Pablo en haber sido escrita, en haber sido distribuida por las iglesias, entonces comprobamos algo de antemano. La gracia es la base de la vida cristiana. La gracia es la base de la vida de los apóstoles. La gracia fue el fundamento de las enseñanzas bíblicas. La gracia es la raíz de la vida de la iglesia. La gracia es un atributo de Dios. Empezando por eso. Es un atributo inmutable, o sea que no se puede modificar. Cuando Dios siente su gracia, o otorga más bien su gracia por alguien o a alguien, Él no va a cambiar de parecer. Su gracia nunca cambia. Y Dios otorga esa gracia de una manera especial a un puñado de personas que la Biblia denomina escogidos. Miremos Gálatas 1, verso 23. Cuando las iglesias se enteran de que Saulo ya no es Saulo sino Pablo, pues las iglesias se ponen felices porque ya no tiene alguien que los persiga con esa forma encarnizada que estaba Saulo, pues. Entonces dice: oían decir, el que antes nos perseguía, ahora proclama como buena nueva la fe que antes asolaba. Entonces miren, él empieza su tema diciendo gracia y paz. La gracia es el fundamento. Y luego dice: yo perseguí a mis hermanos, a los que hoy son mis hermanos. La fe que yo antes me oponía, ahora es la que yo proclamo. ¿Ven? Entonces, para Pablo la gracia y la fe son inseparables. Son realmente un fundamento para nuestra doctrina. ¿Y qué es la fe? De acuerdo al apóstol Pablo en Gálatas, la fe es un fruto del Espíritu Santo. Dice: estos son los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Hay personas que hoy día se sienten superiores a otras porque tienen fe, como si la fe fuera resultado de ellas mismas, como si la fe fuera el resultado de una buena educación o de lo buenas personas que son. Pues no, aquí dice que la fe viene del Espíritu Santo. La fe no nace del corazón de nadie. Si usted tiene fe y si yo tengo fe, no es porque seamos mejores, es porque el Espíritu Santo hizo una obra maravillosa en nuestro corazón y nos regaló su gracia y nos da fe, porque la fe es un fruto del Espíritu Santo. Entonces fíjese, la gracia es fundamento, sí, pero la fe también. La fe es base del mensaje. La fe es base de un ministerio bíblico. Toda persona que hable, así sea utilizando la Biblia,
un evangelio que requiera que usted tenga que hacer algo para ganar una salvación, eso es un evangelio sacado del infierno. De eso trata Gálatas. Estamos hablando década de los 40 del primer siglo. Los de las iglesias eran mayoría judías. Las personas eran judías generalmente. Se estaban añadiendo a la iglesia personas de los alrededores. A ellos se les decía gentiles, personas que venían de otros trasfondos culturales, de otros trasfondos étnicos, venían y querían ser parte de la iglesia, fueron recibidos, pero las iglesias generalmente eran de mayoría judía. Entonces, el judío, usted se acuerda, en el Antiguo Testamento, él venía con muchas tradiciones y con muchas costumbres que realmente fueron muy difíciles de dejar, porque eran costumbres bíblicas. Entonces, los hermanos judíos que estaban en las iglesias de los Gálatas, les costaba mucho trabajo entender la gracia, porque ellos pensaban que por cumplir las cosas de la ley, ellos podían alcanzar favor de Dios. Eso no es gracia. Entonces, cuando Pablo les enseña sobre la gracia, a muchos no les parece y se oponen a lo que Pablo estaba predicando y los demás apóstoles. Hay muchos lugares y sectas judaizantes de personas que quieren que los creyentes retomen las prácticas del antiguo pacto cuando estamos ahora en el nuevo pacto. Eso es lo que está ocurriendo en la iglesia de los Gálatas y que Pablo está enfrentándose a estas personas. Bueno, por ejemplo, Gálatas 5:1. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, de nada les va a aprovechar Cristo. Aquí vemos un ejemplo. Una de las problemáticas de la iglesia de Gálatas era que los cristianos les estaban infundiendo miedo, porque la Biblia dice que en Génesis 17 que una señal del pacto era la circuncisión. Entonces estas personas que estaban enseñando estas mentiras a la iglesia estaban infundiéndole miedo a los creyentes que eran nuevitos, se estaban dejando confundir. Y las iglesias de los Gálatas eran iglesias jovencitas, no tenían ni 5 años de haberse fundado. Entonces estaban pasando por una crisis doctrinal, estaban confundidos. Por eso necesitan que Pablo aclare el tema, y también por eso vemos que Pablo habla tan fuerte y tan contundente. Estos individuos estaban insistiendo que tocaba circuncidarse, y Pablo les dice: no vuelvan al yugo de la esclavitud otra vez, porque Cristo nos hizo libres. Entre esos judíos estaban los que insistían en las dietas. En el antiguo pacto, otras características era que había ciertos alimentos que no se podían comer. ¿Usted puede creer que hay cristianos que todavía creen en que eso está vigente? Esos cristianos les hace falta estudiar Gálatas. Y vemos que ellos pueden estar basados en una buena intención de agradar a Dios. No, es que yo no quiero ofender a Dios comiendo algo que Él prohibió, pero es que ya no lo prohíbe. El sacrificio de Cristo fue tan perfecto y tan eficaz que incluso cubrió a los alimentos, como dice Marcos capítulo 7 y también Hechos. Habían otros individuos que están en la iglesia de los Gálatas que querían seguir celebrando las fiestas judías. Entonces habían unos que querían celebrar tabernáculos, fiesta de primicias, si les suena conocido, es coincidencia, fiesta de trompetas, fiesta de Sukkot, fiesta de Pentecostés, si les suena conocido también es coincidencia. Había cristianos que querían remedar las fiestas que habían sido dadas en el antiguo pacto. Ahora miremoslo, Gálatas 4:9. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes,
¿Por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Dice la Reina Valera, rudimentos. Siguiente, dice, pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días, meses, estaciones o años. ¿Ven, hermanos y amigos? Ese era el problema. Entonces vemos a gente que supuestamente era cristiana, que profesaba la fe evangélica, pero que en su corazón ni tenían claro qué es gracia, ni tenían claro qué significa ser salvo solo por fe, ni tenían claro el papel del sacrificio de Cristo. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué esperanza tiene un cristiano, un creyente, que esté débil en eso? En cambio, si tenemos en claro la gracia de Dios, sabremos qué significa santidad verdaderamente. La santidad no es llevar una vida de abstinencias obligatorias, es una vida de gozo y paz en el Señor. ¿Qué más problemas habían de los Gálatas? Habían algunos creyentes que seguían utilizando símbolos judíos. Y vea que eso sigue ocurriendo hoy día. Por eso nosotros no aceptamos que en nuestras iglesias hayan símbolos de Israel, por ejemplo. No, es que Israel, hay que amar a Israel y que no podemos traer nada que simbolice aquello de lo cual el Señor ya nos hizo libres del pasado. Y es irónico, hermanos y amigos, porque hay personas que ven como algo diabólico una cruz, pero si no ver diabólico una estrella de Israel, por ejemplo. Eso es muy irónico. Otros individuos de la iglesia creían que cuando se guardaban los mandamientos podían alcanzar justicia. O sea, veían los mandamientos de Dios como una lista, ¿sí? Y ellos cumplían la lista. Ellos eran muy buenos creyentes porque ellos cumplían los mandamientos. Eso es ignorancia completamente. Ahorita que ministrábamos la cena, nos dábamos cuenta de eso, ¿cierto? Yo dije los 10 mandamientos. Y en los 10 todos pecamos. Todos. Entonces, ¿cómo pretende alguien alcanzar perfección? Obedeciéndolos. ¿Cómo? ¿Qué pasa si un cristiano, por más cristiano que diga ser, cree que la salvación es por fe, pero siempre y cuando yo le ayude a Dios con mis obras? ¿Qué le pasa a un cristiano que piense así? Mire Gálatas 5:4. Estas palabras atacan directamente al fariseo que tenemos adentro del corazón. Dice: si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. ¿Usted se imagina qué es eso? Caerse de la gracia. Hoy día esa frase es utilizada para otras cosas, ¿no? Caerse de la gracia, dicen que es perder la salvación. Pablo no está hablando de eso. Pablo lo que está hablando ahí es cuando una persona no entiende qué significa la gracia, sino que se sobreesfuerza para ganarse la salvación, para ganar el favor de Dios, para obtener los beneficios y las bendiciones, porque Él es muy bueno, porque Él no habla, Él no sale, Él no come, Él sí hace esto, Él da esto, Él esto y esto. O sea, es una persona que quiere ganarse a Dios con lo que Él es. Eso es caerse en la gracia, porque Dios envió al Hijo, a Jesús, por gracia. Si ustedes y yo pudiéramos habernos salvado sin Jesús, o por obras, pues ¿para qué vino Jesús? O sea, yo me puedo salvar obedeciendo. ¿Para qué vino? Si yo me podía salvar obedeciendo. No, Él vino precisamente porque sabía que nadie podía obedecer. Nadie, ninguno. Eso es gracia. Entonces, si un cristiano entendió eso el primer día que llegó a la iglesia, el primer día que leyó la Biblia, el primer día que oró,
pero al otro mes empieza ya a ganarse a Dios con el favor, con las obras, con quehaceres, con abstinencias. Se le olvidó la gracia. Nunca olvidemos la gracia, es por gracia. Dios nos ama por gracia, usted no lo merece y yo tampoco. Cuando queremos ganarnos la gracia con obras, estamos realmente haciendo unas cosas ofensivas contra el Señor. Porque Él es sabio, Él sabe por qué envió a Jesús. Y principalmente porque no éramos capaces. La Biblia dice en Efesios 2:1 que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Conste, ¿no? Delitos, muertos. Entonces sí que es solo por gracia. Y saben, de esos individuos inconformes surgieron falsos maestros. Mire, de acuerdo a la epístola a los Gálatas, hay dos características principales de un falso maestro. La primera es que el individuo no se sujeta a la palabra. No se sujeta a la palabra. Él va a hacer maromas para contradecir lo que dice ahí clarito. Va a hacer unas, dicen por acá, gabelas, ¿cierto? Como vueltas, para llegar a la conclusión que él quiere decir. Y otra característica de los falsos maestros es oponerse, difamar, censurar a los que sí son verdaderos maestros. Entonces, estos falsos maestros, primero, no se sujetan a la palabra. El Nuevo Testamento todavía no había sido escrito en esta época, pero había un libro que ya estaba escrito y que las iglesias ya estaban leyendo. La carta de Santiago. ¿Se acuerdan también en Hechos capítulo 15, el concilio de Jerusalén? Que de ahí surge una carta. Esa carta también estaba circulando. Esas cartas, la carta de Santiago con la carta de Hechos 15, bastarían para que estos legalistas de Gálatas se arrepintieran, pero no, ellos no se sujetaron a la palabra. Y entonces, ¿qué hacen estos individuos? Empiezan a decir que Pablo se nombró solo. Empiezan a decir que no, la Biblia dice que son 12 apóstoles y no 13. Pablo, usted no es verdadero. Y empezaron a decir que el ministerio de Pablo era una farsa. Por eso el libro de Gálatas es muy fuerte. Cuando estemos estudiando lo vamos a ver que el capítulo 1 y 2 es una defensa que Pablo hace de su propio ministerio. Le estaban dando, hermanos, un montón de difamaciones que hasta Pablo tiene que decir, y juro que así es, y tal cosa. Preguntémosle a Pablo qué piensa de estos falsos maestros. Gálatas 5:11 dice: hermanos, con respecto a mí, si yo todavía predicara la circuncisión, ¿por qué aún soy perseguido? En tal caso se habría quitado el tropiezo de la cruz. Y miren esto: ojalá se mutilasen los que los perturban. ¿Alcanza usted a comprender lo que le está hablando ahí? Es lo que él está diciendo es: hermanos, al día de hoy yo he sido terriblemente perseguido donde sea que yo voy. Si yo estuviera predicando un falso evangelio, ¿ustedes creen que yo no estaría siendo perseguido? Eso es lo que él está diciendo. Y luego dice: ojalá se mutilen. ¿Qué es mutilarse? Arrancarse partes del cuerpo, cortárselas. Y miren lo que él está diciendo: que se mutilen esos falsos maestros. Porque es que con la iglesia del Señor nadie se puede meter. Y cuando un pastor bíblico se entera de que hay falsos maestros tratando de dañar a la iglesia, de perturbar a la iglesia, de confundirla, de traer un evangelio falso, adulterado, eso despierta en nosotros un celo que ojalá se mutilen.
Vea, y en este libro Pablo habla que el fruto del Espíritu Santo es amor y mansedumbre, ¿no? ¿Qué cosas? Eso no es contradictorio, porque el amor y la mansedumbre es para todos, pero cuando se meten con la iglesia del Señor, con la doctrina santa, ¿no? Se requiere autoridad, se requiere y se necesita que los pastores, especialmente los pastores de hoy día, tengan carácter, tengan firmeza y se enfrenten a esos falsos maestros. Entonces, hermanos, ¿qué estaba pasando? Esos individuos estaban yendo de iglesia en iglesia. Acuérdense que la iglesia de los Gálatas son varias iglesias: Derbe, Licaonia, Antioquía, Listra. Gálatas no es una sola iglesia, Gálatas son varias iglesias, mínimo 4. Y esos falsos maestros estaban yendo de iglesia en iglesia a hablar mal de Pablo y a tergiversar el mensaje del Evangelio. ¿Les suena familiar eso? Las cosas siguen igual, hermanos. Gálatas 2:4. Preguntémosle a Pablo qué piensa de estas personas que supuestamente eran cristianas. Dice, leámoslo desde el 3. Sin embargo, ni siquiera Tito, quien estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a circuncidarse. Mire lo que dice: a pesar de los falsos hermanos, quienes se infiltraron secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de reducirnos a esclavitud. Pablo sabe cuáles son las intenciones de esas personas. Uy, no, allá hablan de que no se pierde la salvación. Uy, allá hablan de que uno puede comer todo. Uy, allá hablan, sí. Hablan es para espiar la libertad que Cristo nos dio para tener que hablar y difamar. Eso siempre ha pasado, hermanos. Y Pablo fue víctima de estos falsos hermanos. ¿Sí? ¿Cuál es la actitud? Versículo 5. Ni por un momento cedimos en sumisión a ellos, para que la verdad del Evangelio permaneciera a favor de ustedes. Nunca podemos ceder ante eso, nunca. Así nos descalifiquen con lo que sea, pero nos importa más la honra del Señor y la pureza de la iglesia. Pero bueno, cuando yo les hablo todo esto, todos nos enojamos contra esos falsos hermanos, ¿cierto? Contra esos falsos maestros. Pensemos un poquito en esos individuos. No quiero justificarlos de ninguna manera. Insisto, ojalá se mutilasen. Pero tengo que ver algo, hermanos, humanamente hablando. Esas personas no son falsos maestros porque sean perversos o que estén endemoniados o algo así, no. Son personas. Y muchas veces los falsos maestros enseñan falsedades basándose en buenas intenciones. Muchas veces los falsos hermanos quieren obedecer a Dios, supuestamente. Volvamos al ejemplo de las dietas, de las celebraciones de las fiestas judías, de utilizar símbolos judíos. No, es que como todo eso es tan hermoso y que eso representa al pueblo de Dios. Y bueno, miren eso, buenas intenciones, pero es una ignorancia tremenda. ¿Pero qué hay ahí? Buenas intenciones. Pero yo le pregunto, ¿las buenas intenciones cambian en algo que eso sea mentira? No. Por más de que una persona diga mentiras con buenas intenciones, es mentira. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer? No ceder, por más lindo que nos lo pinten. Los falsos maestros no siempre son gente mala y perversa con malas intenciones. Los falsos hermanos no siempre son gente rebelde que quiere desobedecer abiertamente. Pues sí los hay, pero no todos son así. Hay muchos que tienen buenas intenciones, otros que quieren obedecer a Dios supuestamente, pero lo que en realidad están haciendo sin darse cuenta es que ellos están haciéndole daño a la iglesia, están dejándose utilizar, ahí sí, por Satanás, para dañar a la iglesia. Y tanto así, hermanos, que las iglesias de Gálatas estaban adoptando esas doctrinas. Se estaban volviendo como ellos estaban enseñando.
Pablo predicó, Pablo fundó la iglesia, Pablo predicó, pero Pablo es misionero, Pablo tenía que predicar en muchas ciudades, ¿se acuerdan? Él no se quedó ahí. Pues cuando Pablo se va, aprovechan y empiezan ahí a hacer su daño doctrinal. Y en fin, miremos Gálatas 1:7. Entonces la gente pregunta, bueno, ¿por qué hay tantas religiones? ¿O por qué los evangélicos son tan desunidos? Porque es que ellos no saben realmente de fondo qué es lo que hay. Nosotros realmente estamos unidos a las iglesias hermanas. Dice, no es que haya otro evangelio, no hay más evangelios. No, pues está el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la gracia, el evangelio de las obras. No, no es cierto. Solamente un evangelio. ¿Sabe cuál es? El evangelio de la gracia, el evangelio de Cristo. Ese es el único. Pero ¿qué pasa? Dicen, sino que hay algunos, ya vimos que son falsos hermanos, que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cualquier persona, por más de que tenga buenas intenciones, que le quiera añadir a la palabra o quitarle algo a la palabra, ¿qué está haciendo? Está haciendo una falsa enseñanza, ¿cierto que sí? Ahora yo le digo algo a usted. El evangelio podríamos resumirlo en la obra que Cristo hizo, en la gracia, en la fe, ¿cierto? ¿Qué pasaría si a usted y a mí nos parece que es que eso ya pasó de moda? Pues que ya 2000 años hay que actualizar, ¿sí o no? Hay que hacer una actualización para atraer más a las almas. ¿Qué pasaría si nos parece como ya muy arcaico eso, no, que la cruz, la fe y la gracia? ¿Sabe qué pasaría con esa persona? Sí. Si aún nosotros, así fuera un ángel que baje del cielo, anuncia un evangelio diferente del que les hemos anunciado, ¿qué dice? Que sea maldito. Ya. Punto. El evangelio no admite actualización. El evangelio no admite que usted y yo le pongamos nuestras buenas intenciones. Pueden ser muy lindas y muy buenas, pero si usted le agrega algo al evangelio, si yo le agrego algo al evangelio, estoy cometiendo algo tremendo, grave. Entonces, ¿quiénes somos ustedes y yo para decir que la fe y la gracia no son suficientes, sino que toca cumplir obras? Toca llevar una vestimenta de tal manera, toca comer de cierta manera, toca cumplir ciertas fiestas, toca hacer esto, toca hacer esto otro. ¿Quiénes somos ustedes y yo para decirle a Dios que se equivocó y que le hizo falta anotar eso en la Biblia? Pues la Biblia dice que una persona que se atreva a añadirle algo o que anuncie un evangelio diferente, que sea anatema. Punto. Ya. Miren que las palabras siempre son chocantes, radicales, muy fuertes. ¿Qué dijo ahorita? Que se mutilen. ¿Y ahora qué les está diciendo? Malditos. Y eso no es falta de amor. Eso es amor verdadero por la palabra. ¿Amamos la palabra? ¿O cedemos ante lo que el mundo quiere que hagamos? Miremos Gálatas 3:1. Pablo está, imaginémonos a Pablo, hermanos, es un ser humano, es un pastor. Todo el trabajo que llevó a cabo, todas las enseñanzas que dio. Y vienen unos fulanos a enseñar, a llevarle la contraria y le creen. Entonces Pablo dice esto: ay, Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado. Miren el evangelio de la cruz, ahí está. Dice, ¿quién los hechizó? A Pablo le molesta esto, hermanos. Lo decepciona, lo frustra, le duele. Que unos individuos ignorantes de la palabra, ignorantes de la historia de la iglesia, estén enseñando cosas nuevas como si fueran lo último. Cuando realmente no es lo último, es la vieja, 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 la vieja,
artimaña de Satanás, añadirle cosas al Evangelio. Satanás ha estado haciendo eso así hace siglos. Cualquier secta que haya, por más nuevita que parezca ser, es realmente vieja, una vieja herejía, una vieja blasfemia. Si a la gracia y a la fe, ustedes y yo queremos añadirle otra cosa, estaríamos pervirtiendo el Evangelio, adulterando el Evangelio, distorsionándolo. Volvamos a pensar otro poquito de los falsos maestros. Otra de las intenciones de esos individuos están aquí en Gálatas 6, Gálatas 6:12. Los que tratan de obligarlos a circuncidarse, lo hacen para quedar bien con otros. Ahí está. Para los falsos maestros es más importante agradar a la gente que a Dios. Luego, ¿qué dice? Ellos no quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. El Evangelio de Jesucristo crucificado es el Evangelio original y verdadero. Versículo 13. Ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Miren eso. Solo quieren que ustedes se circunciden para ellos poder jactarse de eso y decir a todos que ustedes son sus discípulos. Ay, hermanos y amigos, los promotores de las falsas enseñanzas tienen un propósito en su mente. Sirven a un Dios que es su estómago, y su Dios, ¿qué quiere? Ganar adeptos. Cargan a la gente con quehaceres, con exigencias que ni ellos mismos pueden cumplir. Es así como vemos, hermanos y amigos, que la mezcla fe más buenas obras es un evangelio distorsionado. El evangelio genuino es sola fide, solo por fe, solo por gracia, solo escritura, solo por Cristo y solo a Dios la gloria. Ya. ¿Quiere sumarle algo más a eso? ¿Necesita algo más? ¿A Dios se le olvidó añadir otra? No, hermanos y amigos. Entonces, fe más buenas obras. Esa doctrina de que enseña que se necesita fe, pero es que uno tiene que ser bueno. O sea, hay que tener fe, sí hay que tener fe, pero uno tiene que guardar cosas para ser santo. Eso es, hermanos, una vieja herejía que lo que en realidad ha hecho es mucho daño a la iglesia desde que empezó. Miremos algunos textos, Gálatas 1:15. Cuando Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre, ¿qué dice? Y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara. Bueno, miren esto. Pablo fue llamado. ¿Por qué? Porque Pablo era bueno, porque Pablo hacía muchas cosas, porque Pablo se vestía bien, porque Pablo comía bien. ¿Qué está diciendo? Por gracia, gracia. ¿Y la gracia de Dios qué hace? Que el Padre revele a su Hijo. El Padre revela a Jesús a las personas, no porque ellas hagan algo que se lo ganen, sino porque el Padre tiene gracia. La gente no lo merece, Él en su gracia les da ese regalo. ¿Cuál? La fe. Esto destruye todo mérito que queramos tener nosotros mismos. Nos acordamos que la epístola empezó con gracia y paz, ¿no? Miren cómo termina, 6:18, el último. Dice, amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Empieza con gracia, termina con gracia. Así es el Evangelio. ¿Qué pasa entonces con aquellas personas que tienen buenas intenciones y quieren ser salvados por obedecer? Quieren ser salvados por guardar la ley.
Porque conste, ¿no? Cuando un individuo legalista, cuando un fariseo de corazón escucha esto que estoy predicando hoy, él va a tergiversar lo que yo estoy diciendo. ¿Qué va a decir? Allá dicen que no hay que ser salvos. Allá dicen que no hay que obedecer la ley. ¿En algún momento se ha dicho eso? No. Pablo tampoco nunca dijo eso. Pero Pablo, ¿qué dijo? 2:16. Dios sabe que ningún hombre es justificado por las obras de la ley. Escrito está, y punto. Sino que por medio de la fe en Cristo Jesús. Y no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley nadie será justificado. Sola fide. Eso es lo que predicamos. Ese es el evangelio genuino, original, verídico y ya. ¿Saben cuál es el problema? Que a nuestro país, Colombia, llegó el evangelio de las obras más la fe. Entonces usted puede conocer iglesias que practican un legalismo evidente, donde se niegan muchas cosas y todo eso lo hacen con buenas intenciones para ganar un favor de Dios y conservar una santidad y una salvación. Ahí vemos, hermanos y amigos, realmente un error muy grave doctrinal, una muestra de una desviación de lo que el Señor había enseñado claramente. Nunca podemos enseñar que la salvación es por fe y más obras. Es solo por fe y punto. Las cosas que vienen después, nuestra santificación, nuestra obediencia a la palabra, son resultado de esa salvación. Son resultado de esa fe. ¿Qué sentido tiene que alguien obedezca y guarde muchas cosas si no tiene fe? Nada. ¿Qué sentido tiene alguien que diga que necesita fe más obras? Nada. Pero si nuestra fe se deposita solo en Cristo Jesús, ahí comienza la obra del Espíritu Santo para santificarnos. Bueno, Gálatas 2:21. Ese mensaje, insisto, sigue siendo controversial, es difícil para los legalistas realmente. Pero sea que lo acepten o sea que no, Pablo dijo esto: yo no desecho la gracia de Dios. ¿Usted quiere desecharla? Yo no. Porque si la justicia fuera por medio de la ley, entonces por demás murió Cristo. Querer ser salvados por gracia más obras, querer añadirle algo a la gracia, es equiparable a insultar el plan del Padre, menospreciar el sacrificio del Hijo y negarse a ser guiado por el Espíritu Santo. Porque en realidad ninguno podemos ser justificados por obras. No podemos. No podemos. Y les pongo un ejemplo, o más bien que el Espíritu Santo nos ponga el ejemplo. Gálatas 3:11. Ahí está. Dice: es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Ahora bien, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que hace esas cosas vivirá por ellas. Versículo 14: para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibiéramos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Versículo 22: la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa fuera dada por la fe. Mire, eso es insistente. Por la fe en Jesucristo a los que creen. Pero antes que viniera la ley, la fe, estábamos custodiados bajo la ley. Bueno, versículo 26. Así que todos son hijos de Dios, ¿por medio de qué? De la fe. De la fe en Cristo Jesús. Bueno, versículo 29. Y ya que son de Cristo, ciertamente que son descendencia de Abraham. ¿Qué hizo Abraham para ser salvado? No es que Abraham obedeció, no, allá dice
creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Abraham fue salvo por fe, sola fe. Así ocurre hoy todavía. Entonces, como pueden darse cuenta, hermanos y amigos, el núcleo del Evangelio, del cristianismo bíblico histórico, es la gracia y la fe. No en vano, esos han sido los puntos más atacados en siglos. Roma piensa que la salvación es por obras más fe. Por eso tienen como 7 sacramentos. Los mormones, esa secta también, insisten fe más obras. Otras sectas legalistas que hablan de una santificación externa, pero realmente es salvación por obras, están otra vez añadiéndole cosas a la salvación por gracia y por fe. Por eso, hermanos, es que es algo muy delicado. Tenemos que aprender a valorar la gracia, a comprender la fe en Cristo Jesús, porque es que nuestra fe debe descansar en lo que Él hizo, no en lo que yo hago. El día que ustedes y yo, para sentirnos tranquilos, nos acordamos de lo bueno que hemos sido, de lo que hemos logrado realizar, estamos pensando como un legalista, como un fariseo. Nuestro consuelo es pensar en lo que Cristo hizo, no en lo que yo hago. Es que yo tengo tantos años, no nos importa. Yo he hecho tantas cosas, tampoco vale nada. Solo Cristo. Nuestra fe debe descansar solamente en la persona de Cristo Jesús, solamente en la obra de Cristo Jesús. Así se levanten 30,000 sectas de fe más obras, habrá un remanente pequeño que entenderá que es la gracia. Y ese remanente es la verdadera iglesia del Señor, que está dispersa en todas las naciones. Bueno, entonces, hermanos, por eso es que esta epístola es tan fuerte, tan contundente realmente. Somos hijos de Abraham por la fe, porque tenemos la misma fe de Abraham. ¿Qué se necesita para tener fe? ¿Qué requiero para tener fe? Mire Gálatas 3:5. El que les suministra el Espíritu y obra maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Oír qué? El Evangelio. Oír el Evangelio es donde viene la fe. Por eso Pablo dice, la fe es por el oír. Escuchamos con fe la predicación del Evangelio. Esa misma fe, hermanos, trae salvación a nuestra alma y también nos otorga al Espíritu Santo. Esa fe es la base de nuestra esperanza. Gálatas 5:5 dice, nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Los cristianos no le tenemos miedo a la muerte, no estamos con incertidumbre que hay, ¿será que sí seré salvo o no? Los cristianos realmente no tenemos ese temor, porque aquí ¿qué dice? Por la fe. Por la fe tenemos esperanza de la justicia por venir. Pues en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino que la fe que actúa por medio del amor. No estoy predicando, no estoy enseñando, ni Pablo tampoco lo hizo, de que con la fe basta y se queda sentado. O sea, usted tiene fe, se sienta el domingo en la iglesia y ya. No, tampoco. Estamos hablando de los fundamentos. Es por gracia y por fe, listo, ya eso debe quedar clarísimo. Pero cuando yo ya he recibido eso, yo no me quedo quieto. No me quedo de brazos cruzados esperando que Dios me hable al oído para que yo le sirva. Ahí dice, la fe que actúa. La fe actúa por el amor. Es el mismo tema que Santiago enseña cuando dice, la fe sin obras es muerta. Aquí está diciendo lo mismo. En cambio, la fe verdadera obra por el amor. No por temor al castigo de la ley, sino por amor.
¿Usted es capaz de definir qué es el Evangelio? Entonces, hermanos y amigos, para el apóstol Pablo, las Escrituras son el estándar para precisar el significado y el alcance de la gracia. Comprobamos que si pudiéramos resumir con 2 palabras todas las Gálatas, sería gracia y fe. Y Pablo está enseñando esas verdades de la sola fe, de la sola gracia, pero él necesita corroborarle a las personas de que no se trata de una opinión meramente personal. No se trata de un libro común y corriente donde el apóstol Pablo, como un ser humano común, expone su opinión de la vida de la iglesia y que es respetable en las otras opiniones. Pablo, para demostrar que su postura sobre la sola fe y la sola gracia son palabra de Dios, él va a emplear algunos fundamentos. Va a demostrar que lo que él habla no es opinión de él, no es invención de él, no es cosa nueva, sino es algo que Dios, por medio de su Espíritu Santo, ya había anunciado y ya había predeterminado. Entonces él quiere decir, yo estoy enseñando la fe y la gracia, que solo por estos dones de Dios es que podemos ser salvados y conocer al Padre, pero para mostrar que lo que le estoy diciendo no son ideas humanas o filosofías nuevas, como le dijeron los atenienses a Pablo, él está demostrando sus puntos con base en la Biblia. Las Escrituras son un estándar para precisar los significados bíblicos, los significados espirituales. Si hablamos de fe, requerimos asistir a la Biblia para poder llegar a nuestro sustento. No podemos hablar de fe basados en opiniones personales, eso no es fe, esos inventos. Otra cuestión es qué tipo de interpretación se está llevando a cabo, porque ¿cuál iglesia dice que no es bíblica? Entonces ahorita vamos a comprobar que el apóstol Pablo va a enseñarnos cómo se interpreta la Biblia, qué piensa él de la Biblia. Un predicador que se pare a hablar supuestamente un tema religioso o de fe cristiana y lo hace sin Biblia o sin asidero bíblico es una persona falsa que está elucubrando, está dando sus opiniones, sus mensajes motivacionales. Y créanme que esas personas tienen más seguidores. Esas personas que hablan de su propia opinión tienen muchos seguidores porque la gente se amontona para escuchar lo que le gusta escuchar. Pero la gente le harta escuchar palabra de Dios porque la palabra de Dios confronta, destruye como un martillo, quema como fuego y también da nueva vida al que estaba muerto. Entonces las Escrituras son el fundamento del mensaje cristiano. Un mensaje cristiano que se aleja de las Escrituras es un mensaje que ya perdió su esencia, ya no puede seguir siendo más cristiano, aunque haya un letrero que diga que es cristiano, o aunque esa persona se conozca como música cristiana, o cantante cristiano, o pastor cristiano, o predicador cristiano. Tiene que ser su mensaje basado en la palabra, y punto. También, hermanos, vamos a mirar, la Escritura es el fundamento del mensaje, pero también de la práctica. No en lo que a mí me enseñaron mis papás, lo que yo aprendí de mi abuela, lo que yo aprendí de mis tíos, no lo que aprendemos de una filosofía renovada. No, hermanos, si somos cristianos, el fundamento de nuestra vida práctica es la Escritura. ¿Qué dice la Biblia? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, bueno, en fin. La Biblia es suficiente para todos estos fines. Para aconsejar al que está mal, para aconsejar a una pareja, para aconsejar a un padre, para aconsejar a un hijo. Ella nos enseña cómo comportarnos en el trabajo, en la universidad, en la vida cotidiana. No necesitamos acudir a una fuente extraña, extrabíblica, porque somos cristianos. Entonces, hermanos, vemos, sola Escritura significa que para mí la base de mi profesión de fe, de lo que yo enseño, está basado en la Biblia, y lo que yo vivo también está basado en la Biblia. Si se dan cuenta, mucho sector de la iglesia moderna se ha alejado de eso. Ellos pueden creer en Cristo, creer que la salvación es solo por fe, supuestamente. Pueden creer que la salvación es solo por gracia, supuestamente, pero se alejan de eso de la Escritura. Ya no vemos, hermanos,
de forma como en los tiempos de antaño, iglesias bíblicas centradas solo en la escritura, sino vemos a personas que necesitan con urgencia escuchar consejos con bases en psicología, con bases en psiquiatría, con bases en lo que sea menos Biblia, porque como la Biblia no es suficiente para ellos, pues entonces necesitan acudir a algo más actualizado. Es por eso, hermanos, que también encontramos a muchos predicadores que necesitan acudir a chistes. Necesitan hacerlo para entretener a las personas, para no dejarles ver su ignorancia. Podemos ver, hermanos, predicadores hablando de adagios, dichos populares. Y saben más dichos populares que los proverbios bíblicos. Saben más los proverbios del barrio que los proverbios de la palabra de Dios. Y eso es lo que separan, hermanos, a hablar en los púlpitos, porque no tienen sola escritura. No pueden dar lo que no tienen. El problema es que dicen que son cristianos. También vemos eso, hermanos, en las canciones que dicen que son cristianas, que tienen melodías muy lindas, pero son letras llenas de mentiras, de sentimentalismos, llenos de falsedades. ¿Dónde está la escritura ahí? Entonces eso no es cristiano. Eso hace parte de otra, es una canción más en la industria, realmente. Fíjense, hermanos, estamos en un problema de que estas olas transversales están siendo quitadas de muchos lugares, y es peligroso porque entonces los fundamentos empiezan a tambalear. Si quitamos la escritura de nuestro asidero, hermanos, vamos a perderlo todo. Se va a derrumbar las cosas que se han logrado hasta este momento, pero yo creo, hermanos, que Dios no lo va a permitir. La Biblia debe ser nuestra base, el mensaje en práctica. Por eso la epístola contiene varias referencias directas del Antiguo Testamento. Es decir, cuando Pablo está escribiendo Gálatas, Pablo cree tanto en la Biblia que él no solamente cuenta su testimonio personal, sino que cuando está hablando agrega frases sacadas casi textualmente del Antiguo Testamento. Porque él cree que la Biblia es poderosa, que la Biblia es digna, que la Biblia es fiel. Y yo creo eso. Y como yo creo eso, mi mensaje está lleno de referencias a ella. Si yo no creo eso, mi mensaje va a tener una que otra, así como por decir que soy cristiano, como porque no me digan que ya dejé de ser predicador. Entonces voy a utilizar versículo, abramos un versículo en el Evangelio tal, se lee, se cierra y empezamos a hablar algo que nada que ver. Eso, hermanos, no es una iglesia que se basa en sola escritura. Pablo no es así. Pablo cree que la Biblia no es solamente para hacer referencias, para hacer citas. Pablo cree que ella es la base, y por eso es que precisamente la cita fundamenta sus argumentos en ella, ¿sí? Si usted mira toda la epístola, si la ha leído completamente, sabe que Gálatas cita mucho el Pentateuco, cita a los profetas mayores y menores, y también cita Salmos. Pero el libro que más cita Gálatas es Génesis. Eso es muy interesante. Es quizás la única de las epístolas que más citas tiene de Génesis, de todo el Nuevo Testamento. Cita mucho Génesis. Y realmente eso es paradójico, porque recordemos la situación que estaba viviendo esta iglesia. La iglesia moralmente estaba bien, se estaban preparando los hermanos ancianos, pastores. Todavía no vemos registro de que hubiese pastores todavía, se estaban preparando hasta ahora, pero sí vemos, hasta ahora lo hemos notado, ¿no? Hemos visto falsos maestros, personas que ya quieren poder, quieren posiciones, pero enseñan cosas raras, enseñan cosas diferentes, enseñan que se tocaba obedecer la ley del Antiguo Testamento, que se tocaba circuncidar, que tocaba guardar el Shabbat, que tocaba cumplir muchas reglas. ¿Le parece familiar? Por ahí hay muchos falsos maestros que le encanta enseñar cosas así. Pues eso se estaba metiendo en la iglesia de los Gálatas. Y Gálatas trata de eso. Pablo se entera de estos falsos maestros y les escribe a la iglesia para que no se dejen convencer de esos farsantes que se habían infiltrado en la iglesia y que conservaran puro el mensaje del Evangelio. ¿Sí?
y lo hace citando Génesis. Es paradójico, porque el falso maestro parece que sabe mucho, pero no sabe ni Génesis. Mire eso. El falso maestro le fascina mostrar que las reglas que él enseña son verídicas, que es una persona que él cumple y bueno, en fin, pero la persona no sabe ni Génesis, ni lo que pasa en Génesis. Cuando ustedes y yo estemos estudiando Gálatas más adelante, vamos a ver que Pablo les habla a la iglesia de una forma muy enojada y les dice: es que ustedes no han leído que dice que tal cosa, que escrito está que esto, y lo hace citando Génesis. O sea, el problema de esos individuos y aún de la iglesia era que estaban ignorando lo fundamental de la Biblia, Génesis. Es así como vemos, hermanos, congregaciones, iglesias que, aunque son cristianas, porque conservan las doctrinas fundamentales, poco a poco van inclinándose o más bien como derrumbándose en su teología bíblica, porque enseñan puro Nuevo Testamento. No enseñan en Génesis, no enseñan Antiguo Testamento, puro Juan, que yo leo que Juan. Y si leen el Antiguo Testamento, Proverbios. ¿Y dónde está, hermanos, Génesis, Éxodo, Levítico, Habacuc, todos los libros? ¿Dónde están? Si hablamos de que la Biblia es la palabra de Dios, creemos que son todos los libros, no los que nos parecen más lindos. Y Pablo por eso cita Génesis, cita mucho Génesis. Nosotros, hermanos, hace unos ya 2 o 3 años terminamos de estudiar Génesis. Hicimos más de 112 predicaciones de Génesis. Duramos unos 3 años estudiando Génesis. Es nuestro compromiso hacerlo así, hermanos, estudiando la palabra de Dios con reverencia, con respeto, quitando nuestras opiniones, los artículos del periódico y las interpretaciones de YouTube, y sujetarnos a lo que está escrito y punto. Entonces, hermanos, en Gálatas capítulo 1, se puede mirar, el apóstol está hablando de su testimonio personal. Él habla cómo fue convertido, de que pasó tantos años con los apóstoles, luego solo, bueno, en fin. Voy así rápido porque como esta es la predicación 9, entonces ya lo hemos visto. Entonces trato como de hacer un recorrido para llegar al tema más central. Entonces, en el capítulo 1 de Gálatas, Pablo demuestra que la gracia de Dios actuó en su vida. Que la gracia de Dios actúa en su ministerio. Y él cuenta su testimonio personal. Bueno, sí. También hoy día, hermanos, muchos predicadores se paran a hablar de su propia historia personal, de lo que han hecho y lo que no han hecho, de lo que vivieron y de lo malo que fueron antes y que lo bueno que son ahora. Pablo tampoco le interesa hacer eso, hermanos, realmente, porque solo a Dios es la gloria. Lo que pasa es que Pablo sabe que el testimonio de él no basta para convencer a la iglesia. La iglesia escucha la voz ¿de quién? Del pastor. La Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Es decir, la iglesia sigue a la voz de Cristo. Una iglesia que va atrás de la voz de un simple hombre y cree todo lo que ese hombre dice, hermanos. Esa gente no es oveja. ¿Qué más dice Juan 10? Si las ovejas les llama a alguien extraño, ¿qué hacen las ovejas? No van. ¿Por qué será que sí van tras los falsos maestros? ¿Qué también dice Juan 8 y Juan 10? Porque no son mis ovejas. Punto. Entonces Pablo sabe que la iglesia no se convence, la iglesia no se persuade contando su vida. Aquí no se trata de contar la vida personal de nadie. Se trata de hablar de Cristo y de su palabra y ya. Por eso él acude a la palabra para demostrar la veracidad de su mensaje. Yo no necesito, para mostrar la veracidad del mensaje del evangelio, hablar de mí mismo. Eso es muy excéntrico, hermanos, y arrogante. Nuestro testimonio personal no es el evangelio. Si usted quiere contarlo, es un adorno, pero ese no es el evangelio. El evangelio es Cristo y su cruz. Y por eso, cuando vamos allá a Gálatas 4:22,
vamos a ver que Pablo está empleando tres ejemplos principales. Las escrituras dicen que Abraham tuvo 2 hijos. ¿Dónde está eso? Génesis. ¿Cuáles fueron los 2 hijos de Abraham? Isaac e Ismael. Dice, uno de la mujer esclava. ¿Cómo se llamaba la esclava? Agar. Y otro de su esposa, la libre. ¿Cómo se llamaba ella? Sara. Bueno, eso es cultura general. Entonces Pablo dice, las escrituras dicen esto y esto y esto. Y emplea personajes sacados de Génesis para demostrar que su mensaje no es fútil, no es algo que no tiene fundamento, sino que es de Dios. No es de autoría humana, es de Dios. Génesis 16, versículos 3 al 15. En esas citas bíblicas se dice que Sara se impacientó. Nada que queda embarazada. Entonces ella, muy sabia y muy idónea, le dice a Abraham, nada que Dios me da hijos, dame hijos por medio de mi esclava. Y Abraham, hermanos, otra vez como Adán, en vez de consultar al Señor, le dice que sí a su mujer y hace caso. Y nace Ismael. Bueno, ella entrega a Agar, nace Ismael, en fin, eso está en Génesis 16, del 3 al 15. Luego Dios viene y le dice, de aquí a 1 año te daré un hijo. Eso está en Génesis 21, del 2 al 13. Génesis 21, del 2 al 13. En esa otra cita, Sara queda embarazada en la fecha que Dios dijo. Y nace el niño. Hay una felicidad tremenda en esa familia porque esa mujer era una anciana, que hermanos, es imposible que una anciana quede embarazada. Pero Dios dijo, yo voy a dárselo porque para mí no es imposible, pues para la gloria del Señor. Pero resulta que Agar e Ismael se burlaban del niño, de Isaac, de Sara. Sara dice, estoy cansada de esa mujer, sácala de aquí. Ella inventó la solución, ¿no? Y ahora está enojada. Pero bueno, de todas maneras eso es de Dios. Dios le dice, hazle caso porque esta vez yo estoy de acuerdo, sácalos. No tengas temor porque yo estaré con Ismael, porque es tu hijo. Bueno, en fin, eso está en Génesis 21. Entonces vemos, hermanos, que el apóstol Pablo cree que la Biblia es imprescindible, que la Biblia es suficiente para impartir sana enseñanza. Es más, miren esto, Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Hay tal credibilidad por la Escritura en Pablo, que él está afirmando que la Escritura previó. Si se dan cuenta, es como si estuviera dándole personalidad a la Escritura. Dice, la Escritura previó que esto iba a pasar, entonces dijo esto. O sea, para Pablo la Biblia es la palabra de Dios, la palabra viva y activa de Dios. No es un libro ahí común y corriente que se le puede editar y suprimir cosas, sino que es la Escritura inspirada por Dios. Así que cuando ella dice punto, es punto y ya. Cuando ella dice amén, es amén. Dice, ella previó que Dios llamaría a los gentiles a ser parte de su pueblo. O sea, hermanos, está diciendo Pablo que el Evangelio es algo que ya existía en el Antiguo Testamento. El Evangelio no es algo nuevo, no es algo que Cristo iba anunciando y que empezó ahí, con Cristo anunciándolo, hermanos, no. El Evangelio está desde Génesis. El Evangelio y el Antiguo Testamento no son mensajes opuestos. No son mensajes dados para una época y para otra época. Los dos, el Nuevo y el Antiguo Testamento, son una unidad. Y por eso Pablo dice, el Señor nos había hablado el Evangelio en esas palabras que le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Dónde está eso? Génesis 12:3. Pablo está diciendo que esas palabras son Evangelio.
en ti serán benditas las naciones. ¿Por qué evangelio? No entiendo. ¿Sabe por qué? Porque cuando dice en ti serán benditas, Dios está pensando en Cristo. O sea, cada anuncio sobre Cristo que hay en el Antiguo Testamento es el evangelio. Ejemplo, le dice Dios a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente de ella y la tuya, y la simiente de ella te aplastará la cabeza. ¿Qué es eso? El evangelio. Cristo vendría de la mujer y vencería al enemigo y nos traería redención. Es decir, el evangelio está en Génesis. El evangelio no empieza con Mateo. El evangelio ya está en toda la Biblia. Por eso es que tenemos que hablar toda la Biblia. Pablo está diciendo, el apóstol, con la autoridad de Cristo, con la inspiración del Espíritu Santo, que ese versículo de Génesis 12:3, Dios estaba anunciando la llegada de Cristo. Que los gentiles, o sea, nosotros, gente, ¿qué? Colombianos, ¿qué tenemos que ver con Israel? Nada, lejísimos de todo eso. Pero Dios dijo que en esas palabras de Génesis 12:3 estaba anunciando que nosotros íbamos a ser añadidos al evangelio. Nosotros fuimos bendecidos con la bendición de Abraham porque tuvimos la misma fe que Abraham. Ese es el evangelio. O sea, Abraham recibió el evangelio. Cuando Abraham creyó y le fue contado por justicia, Abraham fue salvo por fe. Fe en el evangelio. La salvación siempre ha sido por fe, por el evangelio, por escuchar el evangelio. ¿Cuál fue la parte de Abraham? O sea, ¿qué tuvo que hacer Abraham? Abraham solo tuvo que creer. Eso es el evangelio. Como decíamos en la predicación anterior, todo mensaje que quiera sumarle algo más, un requisito más al evangelio, se vuelve un falso evangelio. Entonces, si yo enseño que usted debe tener fe, pero que a esa fe súmele obras, eso es un falso evangelio. Ya, es un evangelio maldito, como dice Gálatas 1. Esto lo estudiamos el mes pasado. ¿Sí? Porque ¿cuál fue la parte de Abraham? Miremos Gálatas 3:6. Dice, del mismo modo, ¿qué dice? Abraham le creyó a Dios. ¿Y qué? Y le fue contado por justicia. ¿Dónde está eso? Génesis 15:6. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Esa expresión, le fue contado por justicia, ¿qué significa? Que para Dios, el hecho que Abraham hubiera creído el mensaje, así, con un corazón como de niño, fue como si Abraham hubiera hecho una gran proeza. Lo toma por justicia, o sea, como algo, ¿sí? Solo se pide creer, una fe viva. Miremos Gálatas 4:27. Dice, como dijo Isaías, alégrate, mujer sin hijos, que nunca diste a luz. Ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. ¿Dónde está eso, hermanos? Isaías 54:1. Pablo está diciendo que la profecía esta que está aquí en Isaías, que dice, regocíjate estéril, la que no daba luz, se cumplió ya en la iglesia. Dios iba a justificar a los seres humanos más allá de Israel a través de la fe en Cristo, sí. Por eso dice, regocíjate estéril, la que no daba luz. Nosotros éramos esa, la estéril que no daba luz, una nación que no tenía nada que ver. Pero el Señor nos alcanzó y ahora damos hijos al Señor, incluso más que los mismos israelitas. Hay más creyentes no israelitas que creyentes israelitas. Regocíjate estéril, la que no daba luz, porque más son los hijos, ¿sí? Ahí se cumplió. ¿Qué hay del dominio del pecado? ¿Dónde quedan los efectos mortales de la desobediencia a la ley divina? Gálatas 3:13.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que cuelga de un madero. Insiste Pablo, lo que él enseña, no, pues usted dice eso, entonces la opinión de todos debe ser también respetada, porque todos, la verdad absoluta no existe, entonces es relativo. Hermanos, ese discurso es totalmente diabólico. Hay una sola verdad y está establecida en las Escrituras. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Quiere probarlo? Deuteronomio 21, 23. Ahora Pablo cita Deuteronomio 21, 23. En ese versículo dice que cuando una persona era colgada en un madero era maldita. Y cuando una persona era colgada, sentenciada a morir así, era la vergüenza pública más terrible. Y Cristo murió así. ¿Por qué? Para cargar con nuestra vergüenza y nuestra maldición. Cristo se hizo pecado, Cristo se hizo maldición por nosotros. Por eso dice, si alguno quiere salvarse por obedecer la ley, va a estar bajo maldición. Y nosotros ya no estamos bajo maldición porque Cristo ya se hizo maldición por nosotros. Por eso es que cristianos malditos no existen. A nosotros el mundo puede maldecirnos 50,000 veces, hacernos los rezos, maldiciones y lo que quieran, pero para nosotros no hay ni una sola maldición. Es más, la Biblia dice que para nosotros, a favor de nosotros, malditos los que te maldigan, dice la palabra para nosotros como iglesia. ¿Por qué? ¿Porque somos muy grandes, buenos y dignos? No, porque ya alguien tomó nuestra maldición, Cristo. Pero la maldición de una lengua mundana, una lengua podrida, no nos importa. Hay algo que es más terrible, la maldición de la ley de Dios. ¿Quién se escapa de esa? Pues estábamos bajo esa maldición. Los que no tienen la fe en Cristo están bajo esa maldición, porque para ellos se les cuenta: ustedes no han obedecido ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. No, pero yo soy bueno, listo. ¿Usted es bueno acá? Listo, le falta esto. Y si falla en esto, entonces es culpable de todo. Eso lo hemos visto. Se necesitaba la fe, se necesita la fe. Y se tiene que predicar la fe. Por eso Cristo se llevó nuestra maldición. ¿Y qué tuvimos que hacer nosotros? Lo mismo que hizo Abraham. Creemos y nos fue contado por justicia. ¿Creer qué? ¿Quién es Cristo? Que no es un hombre bueno, perfecto, que estaba ya un gran hombre, revolucionario. No. Ese ya es un hombre perfecto, pero también es Dios. Dios santo, admirable, consejero, príncipe de paz. Él está ahí. Tomó nuestra vergüenza, un Dios santísimo, puro, digno de toda alabanza eterna, y estaba siendo escupido e insultado por un montón de gusanos miserables y sucios. Pero Él tomó todo eso para salvarnos a nosotros de eso que nosotros merecíamos. ¿Cree eso usted? ¿Acepta usted ese mensaje? Ese es el Evangelio. Jesús, el Cordero de Dios, hombre perfecto, Dios santo, tomó nuestra culpabilidad y nuestra maldición. Miremos Gálatas 3:16. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su simiente. Y noten que la Escritura no dice a sus simientes. Miren cómo hace Pablo, ¿no? Como si significara muchas simientes o descendientes. Más bien dice a tu simiente. Eso sin duda se refiere a Cristo. Así se interpreta la Biblia, así. Pablo está mostrando por medio de exégesis. Y mire que lo hace usando Génesis. Y estos falsos maestros se creían los doctores porque les gustaba citar Deuteronomio, Levítico, que la fiesta, que Shabbat, que... Génesis 12:7 dice: el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu simiente daré esa tierra. Ese solo versículo, Pablo está diciendo que ahí está el Evangelio. Hermanos, la Biblia nos está diciendo acá en Gálatas 3:16 que las promesas para Abraham eran para la simiente de Abraham. ¿Quién es la simiente de Abraham? Cristo. Cristo es el cumplimiento de las promesas de Dios.
Las promesas que se les dio a Abraham se cumplen en Cristo, hasta la de la tierra prometida. Todo es Cristo. La manera correcta de interpretar la Biblia es a través de la exégesis. Exégesis es que ella misma resuelva nuestras inquietudes. Si yo tengo una inquietud de un versículo, que sea otro versículo el que me la resuelva. Y no buscar en otro lado la respuesta. Bueno, pero no basta solamente con eso, sino que la interpretación tiene que sujetarse ¿a qué? A Cristo. No se trata de entonces tomar la Biblia y decir, uy, mira, aquí está hablando de la Tercera Guerra Mundial. No puede ser. Aquí está hablando del coronavirus. No puede ser. Aquí está hablando de que va a haber guerra contra Irán. No puede ser. Hermanos, así no se interpreta la Biblia. La interpretación bíblica es cristocéntrica. Prueba, Pablo. Pablo nos está diciendo, y la Escritura dice esto, y eso se refiere a Cristo. Todo se refiere a Cristo. Cristo se encuentra en Génesis, Cristo está en Éxodo, Cristo está en Levítico, Cristo está en Job. Ahora miremos Gálatas 3:22. Gálatas 3:22 dice, la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Él está aquí refiriéndose al antiguo pacto, a los requerimientos de la ley. En pocas palabras, Dios rodeó al hombre de tantos mandamientos, de tantos deberes, que resultó sobreabundando el pecado. Entonces, era pecado y es pecado todo aquello a lo que quisiéramos echar mano que no sea Dios. Es una manera de que Dios diga, vengan y corran hacia mí. Los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Miren, esos versículos están citando varios textos. Levítico 18:5, Deuteronomio 27:26 y Habacuc 2:4, para probar que es por solo fe. Levítico dice, el que no cumpla alguno de esos mandatos sea maldito. Deuteronomio, lo mismo. Y Habacuc, ¿qué dice? El justo por la fe vivirá. Entonces, hermanos, el don de la fe, y amigos, anunciado desde el antiguo pacto, es la liberación del yugo de la esclavitud. Y eso ya se había anunciado con Abraham, en ti serán benditas las naciones. Nosotros somos benditos por Cristo. La gloria de Dios no puede basarse en el imaginario de los hombres, ni requiere la aprobación de la gente para que sea Dios glorificado. Miremos Gálatas 1:10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Cuando una persona no enseña la Escritura, sino que enseña opiniones, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que busca? La aprobación de la gente. Pero si enseña la gloria de Dios, seguro va a quedar solo, o va a haber un crecimiento tan lento que cualquier ser humano no llamado se va a desanimar. Pero no. ¿Me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. ¿Qué es eso, hermanos? Soli Deo Gloria. En otras palabras, si yo enseño la palabra, la sola Escritura, es porque yo busco la gloria de Dios. Si yo enseño la palabra, no es para popularidad. Si se enseña la palabra, no es para que, uy, qué ortodoxo, uy, qué versado. No, si se enseña la palabra es por esto. ¿Qué dice acá? Para agradar a Dios y no a los hombres. 5:26 de Gálatas. Por eso Pablo dice, no nos hagamos vanagloriosos. La iglesia fácilmente puede caer en la vanagloria porque quiere que lo escuchen, quiere ser escuchada una persona y quiere que lo escuchen y que lo escuchen y que lo escuchen. Es vanagloria. La enseñanza tiene que ser cristocéntrica. No se trata de la vanagloria humana. Y si queremos la gloria humana, pues estamos prefiriéndola por encima de la gloria de Dios. Y le aseguro que si usted prefiere la gloria de Dios, tendrá desprecio de la gente. Entonces no se trata de perseguir mi prestigio, sino de perseguir que Dios sea el único glorificado. Miremos Gálatas 1:5.
Dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Solideo gloria. Dios Padre es el único digno de la gloria. Él y ya. Ni siquiera Pablo. No es que San Pablo ahora es intercesor o es el patrón de tal cosa. No, porque dice a Él, solo a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. No es para usted, no es para el pastor, no es para los que redactaron la confesión, no es para el famoso. No, hermano, solideo gloria. Gálatas 6:4. Cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Los falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia de los Gálatas eran verdaderos ignorantes de las Escrituras. Desconocían la luz que brinda una sana interpretación y una sana aplicación del texto bíblico. Una persona que tiene una errónea interpretación va a tener una aplicación terrible. ¿Cómo va a aplicar en su vida algo que está malentendiendo? En vez de buscar la gloria de Dios, estos individuos preferían la vanagloria humana. Entonces, cada vez que ganaban a un adepto de su grupito, dentro de su séquito, dentro de su secta, se sentían orgullosos porque ellos decían, logramos que se circuncidara, tiene la marca de que lo convencimos. Gálatas 6:12. En cambio, el verdadero siervo de Dios halla su gloria solo en el Señor y en lo que Cristo hizo por él. Esa es una manera, hermanos, de poder examinarnos a nosotros mismos, de poder examinar a nuestra iglesia local y de poder ser preservados en una sana interpretación y una sana práctica para la gloria del Señor. Amén, hermanos, solo Escritura y que toda la gloria sea solo para Él. Oremos.